¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Willow. Vamos a trabajar en este video sobre el primer tema que vamos a ver con mis estudiantes de segundo de bachillerato. En este caso, el tema de dinámica. De fondo ustedes escuchan la canción Si Dios me pasa factura de Ricardo Arjona, así que para que vean que estoy muy animado para empezar esta nueva ronda de videos. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la dinámica. Ya, dinámica no es más que la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Dichas causas tienen un nombre, se llaman fuerzas. Ahora pasamos a definir lo que es una fuerza. No es más que la interacción que existe entre dos o más cuerpos. Ejemplos tenemos el patear un balón, el estar sentado en una silla, o bien, como en este caso tengo aquí, tomando de mis dedos o de la mano un esferográfico o la cámara con la que estoy filmando este video. ¿Cómo se representa gráficamente una fuerza? Aquí está. Simplemente son flechas que apuntan hacia distintos lados. Como ustedes pueden ver, tenemos fuerzas horizontales como las 1, 2, 3, 4 en cualquier dirección. Lo mismo tenemos fuerzas verticales como las 5 y las 6, y también podemos tener fuerzas inclinadas como las 7 y la 8. De estas fuerzas hablaremos en otro video más adelante. Muy bien, ¿cómo se mide la fuerza o en qué unidad se mide la fuerza? Pues esta tiene de unidad de medida al newton, que lo vamos a representar con una N mayúscula. Esto dentro de lo que es el sistema internacional. Pero en el sistema CGS, la unidad de medida de fuerza es la DINA. Como una equivalencia podemos citar, que un newton es igual a 1 por 10 a las 5 dinas. Muy bien, esto es importante, aunque por lo general vamos a trabajar con el newton como unidad de medida en este tipo de ejercicios. Vamos a definir lo que es fuerza neta. No es más que la que genera el movimiento, y esta se obtiene cuando sobre un mismo cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas. Así que esto es importante, ya vamos a explicar la forma de calcular y de obtenerla. Muy bien, vamos ahora a determinar cómo hallamos la fuerza neta. Pues bien, lo primero que debemos considerar es el sentido en la que se mueve el sistema, y de acuerdo a aquello clasificar a las fuerzas presentes, bien sea como motoras o resistivas. ¿A qué llamamos fuerza motora? Estas son positivas y son las que promueven a que el sistema o cuerpo se mueva en el sentido del movimiento. En cambio, las fuerzas resistivas son negativas y son las que buscan mover al cuerpo en sentido contrario al del evento físico o al del movimiento original. Aquí tenemos este gráfico. El sentido de movimiento está indicado es hacia la derecha. Por tanto, las fuerzas que promuevan a que el cuerpo se mueva a la derecha serán motoras, y aquellas que promuevan que se mueva a la izquierda son resistivas. Entonces, como ustedes pudieron ver, hacia la derecha apuntan las fuerzas F1 y F2. Por tanto, estas serán motoras, mientras que F3 y F4 apuntan hacia la izquierda. Por tanto, en el ejemplo opuesto, estas fuerzas vienen a ser resistivas. Entonces, lo importante, lo primero en un sistema, determinar qué fuerzas son motoras y resistivas. Pasamos la hoja y tenemos, he vuelto a hacer el gráfico para no estar dando la vuelta, y la fuerza neta no es más que la suma algebraica de todas las fuerzas presentes. No se olviden, las fuerzas motoras son positivas, en este caso F1, F2, y resistivas son negativas, F3, F4. Por tanto, la fuerza neta va a ser igual. Las positivas, F1, F2, las escribimos con su signo, y las resistivas o negativas son F3 y F4 y escribimos con su signo. Entonces, la fuerza neta para este ejemplo sería la suma de F1 más F2 menos F3 y menos F4. Vamos con un ejercicio para que ustedes puedan ambientarse mejor a este tema. Tenemos, para el sistema representado en la figura adjunta, establece fuerzas motoras y resistivas, la fuerza neta. Hacemos el análisis. El sentido de movimiento en este caso nos dice que el cuerpo se desplaza hacia la izquierda.
Por tanto, aquellas fuerzas que apuntan hacia la izquierda serán motoras y las que apuntan a la derecha son resistivas. ¿Vieron el gráfico? Las fuerzas que motivaban al cuerpo a moverse a la izquierda, es decir, en el sentido del movimiento, son F2 y F3, y las que buscaban que se mueva a la derecha, o la que buscaba que se buscaba a la derecha, o se mueva a la derecha, perdón, es de F1. Mil disculpas, recuerden que volvemos a hacer videos a los tiempos y nos trabamos y esto es en vivo, ¿no? Ya, entonces ahí están clasificadas las fuerzas y por ende la fuerza neta, recordemos, suma algebraica, las motoras son F2 y F3 positivas y en este caso solo tenemos una resistiva que es de F1 que va con su signo negativo. Ahora, para aumentar un poquito la situación, vamos a darles valores numéricos a las fuerzas. Dice aquí, considera la figura adjunta. Si F1, F2 y F3 equivalen a 1000 newtons, 300 newtons y 400 newtons respectivamente, determina la fuerza neta. Ahí está el gráfico. De acuerdo al diagrama, el cuerpo se va a mover a la derecha. Y tenemos los datos, F1 1000 newtons, F2 300 y F3 400 newtons y nos pide hallar la fuerza neta. Nuevamente, de acuerdo al sentido de movimiento, clasificamos a las fuerzas en motoras y resistivas. Como el cuerpo se mueve a la derecha, la única fuerza que promueve que se mueva en esa dirección es F1, por tanto la pongo como motora. En cambio, las fuerzas que se promueven el movimiento hacia la izquierda del cuerpo son F2 y F3, que es contrario al movimiento, por tanto son resistivas, F2 y F3. La fuerza neta, por tanto, va a ser F1, que es positiva, y F2 y F3 con sus signos negativos. Y simplemente reemplazamos, es más matemático el tema, de acuerdo a los valores, 1000 newtons, menos 300 y menos 400, y obtenemos que la fuerza neta que actúa sobre el sistema de la figura es de 300 newtons. Algo que es importante, el signo de la fuerza neta es importante. ¿Por qué? Porque este nos va a decir si el sentido del movimiento es el indicado o no. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Simplemente, si calculada la fuerza neta, esta es positiva, es decir, mayor a 0, quiere decir que el sentido de movimiento es el indicado. En el ejercicio, fuerza neta salió 300 newtons, es decir, positivo. Por tanto, realmente el cuerpo se está moviendo a la derecha, que es el sentido que nos indica. Ahora bien, ¿qué pasa si el valor de fuerza neta es negativo o menor a 0? Simplemente significa que el sentido de movimiento es el contrario al indicado. Esto es importante porque muchas veces el ejercicio no nos indica el sentido de movimiento. ¿Y qué debe hacerse? Asumirlo. Y estos criterios nos van a ayudar al final del ejercicio para saber el verdadero sentido del movimiento. Ratificar el que se asumió o simplemente cambiar la hipótesis inicial. Veremos más ejercicios de este tipo tanto en clase como en otros videos. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia o tema que quieran tratar son bienvenidos. Ya saben, mi página en Facebook es Profe Willow Z53 Química y Física, o a través de mi canal de YouTube. Cualquier comentario estamos gustosos de recibir. A mis queridos chicos de segundo de bachillerato, con mucho cariño para ustedes este video y desearles lo mejor hoy y siempre. Por hoy no es más y la seguimos siempre.